suspender la cancha. Cris, Vamos a desafiarla. Después afuera lo acá. reventamos, no pasa nada. Afuera. Suspender la cancha. Cris, Vamos a desafiarla. Después afuera lo acá. reventamos, no pasa nada. Afuera. Suspender la cancha. Cris, Vamos a desafiarla. Después afuera lo acá. reventamos, no pasa nada. Afuera. El origen de las barras bravas, su peligro, cómo operan en México y su relación con el crimen organizado. El pasado sábado 5 de marzo, en el estadio La Corregidora de Querétaro, familias y gente de buena voluntad acudieron a ver el partido Querétaro contra Atlas de la jornada 9 del fútbol mexicano. Entusiasmados, cada afición en apoyar sanamente a sus respectivos equipos, nunca pensaron que sus vidas iban a correr peligro. La vida de sus hijos, hermanos, padres, abuelos, donde un grupo de criminales disfrazados de animadores protagonizaron la tragedia más nefasta y criminal en la historia del fútbol mexicano. Quédate a conocer sobre el origen de las barras bravas, su injerencia y cómo han destruido el fútbol mexicano. Los primeros indicios se dan en la Argentina. Parten de 1958, las cuales se caracterizaban por ser un grupo de choque que se diferencia del resto por tener experiencia en combate cuerpo a cuerpo, de acuerdo con el relato de José Manuel Ríos Corbacho en su libro Lineamientos de la violencia en el derecho penal del deporte. Una barra brava es un grupo organizado de fanáticos dentro de una hinchada de fútbol, encargado de alentar durante los partidos a los jugadores del club con el que simpatiza y de amedrentar a los jugadores y aficionados rivales mediante el despliegue de banderas, la entonación de cánticos y, ocasionalmente, el ataque a los simpatizantes de los clubes rivales, además de defenderse y defender al resto de la propia afición de posibles ataques de hinchadas rivales o de la represión policial. La expresión barra brava se originó en Argentina en la década de 1960, aunque dichos grupos surgieron a fines de la década anterior y luego se extendieron por toda Hispanoamérica y en menor medida en Brasil. Son similares a otros grupos aparecidos posteriormente como ultras, hooligans y torcidas organizadas. Desde un comienzo, la prensa denominó a estos grupos como barras, ya que es un término que en Argentina se usa para denominar a los grupos de personas que se reúnen frecuentemente bajo un interés común, equivalente a uno de los significados del término pandilla. Un ejemplo de ello fue la barra de La Goma, formada en 1927, seguidora del Club Atlético San Lorenzo de Almagro y denominada así porque en los partidos jugados de local, sus miembros utilizaban la goma de las ruedas de bicicletas, rellena de arena y atada en los extremos con alambres, para atacar a los hinchas rivales que, en algunos partidos, arrojaban pequeños proyectiles al arquero de San Lorenzo de Almagro, para molestarle cuando debía intervenir en el juego. El accionar de estos grupos se limitaba a los estadios en los días de partido, y no solían organizarse frecuentemente para acompañar al equipo de visitante y tenían como objetivo provocar violencia, ya que la misma solía surgir de forma espontánea y generalmente en partidos que estaban resultando difíciles para su club, de modo de intentar influir en el resultado
al amedrentar al equipo rival y la terna arbitral mediante insultos y el lanzamiento de proyectiles, aunque ocasionalmente invadían el campo de juego y llegaban a recurrir a los golpes. También se encargaban de amedrentar o atacar a los hinchas rivales que intentaran perjudicar a los jugadores de su club mediante los mismos métodos. Debido a su comportamiento, ya a fines de dicha década, algunos periódicos llegaron a describir a estas barras como bravas, por lo que aparece la conjunción barra brava por primera vez, pero no utilizada como una denominación. Durante la década de 1980, el fenómeno llegó a Chile, Paraguay, Ecuador, Perú y posteriormente su uso se fue extendiendo por otros países de Hispanoamérica como Costa Rica, Guatemala, México y Colombia, donde los miembros de las barras bravas son denominados barristas. Allí han adquirido progresivamente notoriedad, en especial desde comienzos de la década de 1990. Generalmente, las barras bravas utilizan banderas, lienzos y diferentes instrumentos musicales con los que acompañan sus cánticos. También se caracterizan por ubicarse en las tribunas populares, que frecuentemente carecen de asientos y donde los espectadores deben ver el partido de pie. Suelen tener su origen en parte de la juventud urbana que busca la pertenencia a un grupo con el que sentirse identificado. Misma razón por la que surgen las pandillas juveniles. Si bien existe una amplia variedad, las barras bravas tienden a presentar ciertos rasgos comunes: exaltación de la fuerza, sentido del honor asociado con la capacidad de pelear y necesidad de reafirmación. En Inglaterra se vivió un fenómeno muy similar al de Latinoamérica, con el surgimiento de los llamados hooligans. La Real Academia Española lo define como hincha británico de comportamiento violento y agresivo. Una palabra inglesa que se volvió tristemente conocida en muchos otros idiomas a partir de los años 60. En esa década de hooliganismo se convirtió en un problema y fue en particular durante la década de los 80 cuando las dimensiones de tal problema se salieron de órbita. Según Liz Crowley, antropóloga de la Universidad de Manchester, los hooligans se convirtieron en el símbolo del fútbol inglés. Cito: hubo una época en que estuvo de moda ser hooligan o parecer hooligan. Inglaterra lideró, sin duda, el movimiento que provocó varias tragedias, como la que tuvo lugar en el estadio de Hillsborough, en Sheffield, Inglaterra, en 1989, donde murieron al menos 93 personas durante una semifinal de la Copa FA que enfrentaba a Liverpool y al Nottingham Forest. 4 años antes, en el estadio belga de Halsey, en Bruselas, murieron 39 personas durante la final de la Copa de Campeones de Europa, que enfrentaba a Juventus y Liverpool. Como ocurrió con tantas otras modas inglesas de índole más pacífica, el comportamiento de los hooligans fue también modelo de exportación para los hinchas del fútbol de muchos otros países, convirtiéndose en un ejemplo
para otros seguidores, comenzando por Sudamérica y regándose por Centroamérica y México. Cabe recordar que el actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, decidió de forma tajante eliminar a los ultras, seguidores radicales del Real Madrid. No le tembló la mano para hacerlo, pese a que ellos, en su enojo, hicieron pintas en la tumba de la mujer de Pérez, Vitina, fallecida el 23 de mayo de 2012. En México fue en 1996 que se formó la primera agrupación en la Liga MX de la mano de Andrés Fassi. El directivo argentino del Pachuca quedó maravillado en un viaje a Costa Rica cuando vio la pasión con la que se vio en las gradas del Saprissa, por lo que llevó la idea a la Bella Airosa. La intención del Pachuca era contar con una barra que alentara en todo el partido para hacer sentir la presión local. Y tras contratar a 4 miembros de barras latinoamericanas, se formó la Ultratusa, con 500 jóvenes, de acuerdo con el artículo de Teresa Celestino, Globalización y origen de las barras. La adicción, libres y locos. Para 1997, la afición del fútbol mexicano quedó maravillada con el nuevo modelo de porra, por lo que se popularizó rápidamente y los equipos comenzaron a tener sus barras. Pronto, todos los equipos de la Liga de Fútbol empezaron a tener sus propias barras bravas. Y lo que antes era un espectáculo familiar ha empezado a mostrar síntomas de una radicalización con episodios de violencia, como los ocurridos en la Corregidora. La barra 51 del Atlas siguió los pasos de la Ultratusa y para 1998 continuaron la Rebel, Pumas, la Adicción, Rayados, la Guerrilla, San Luis, Libres y Locos, Tigres, y la Perra Brava, Toluca. Esta última, a pesar de ser un grupo radical, nunca tuvo las características de una barra sudamericana y formaron su popularidad debido a que se quitaban las camisetas al primer gol de los Diablos Rojos. Se dice que en las barras está metido el crimen organizado, tráfico de drogas, trata de blancas. Estos grupos poco saben de fútbol. Por lo general, le dan la espalda al partido para alentar y cantar sus cánticos al equipo que le van. Lo sucedido el pasado 5 de marzo deja totalmente en descubierto la verdadera función de estas barras: el intimidar, golpear salvajemente, no solo a las otras barras, sino también a la gente en general. No les importa si hay niños, mujeres o ancianos. Su único fin es causar destrucción, miedo y en muchos casos la muerte. También lo sucedido en ese encuentro dejó claro un contubernio entre las autoridades municipales, estatales y el club de cómo estuvo planeado ese crimen cometido. Los policías, abriéndole las rejas a los criminales de la barra de Querétaro,
arengándolos con las manos para que pasaran y le dieran con todo, dejando totalmente en descubierto el contubernio entre autoridades y club. Las sanciones dadas por la Liga MX, encabezada por el corrupto Michael Arriola, corroboraron la complicidad y matrimonio que existe entre clubes y crimen organizado. No se dio el castigo que todos esperábamos, que era el de erradicar las barras. Este era el momento para cortar la cabeza con ese mal. Pero por supuesto, los intereses de los altos mandos del fútbol son más importantes que la vida de los aficionados. Dependerá de los aficionados tomar una postura firme, manifestarse, no consumiendo fútbol, no acudir a los estadios hasta que no eliminen las barras. Estadios que, como ya hemos visto en su mayoría, no garantizan la seguridad ni integridad de las personas. Es el momento de darles una lección a los dueños del balón, de decirles que nuestra seguridad está por encima de sus intereses. Una vez más, se burlan de los aficionados. A usted que nos está viendo, le hacemos una pregunta. Después de la carnicería salvaje que se vivió, ¿va a poner en peligro su integridad, la de su familia, con lo ocurrido en Querétaro? ¿Es más importante apoyar y darles ganancias a los dueños de los equipos que usted? Nosotros en la vida volvemos a un estadio de fútbol en México.